Vamos a continuar, estamos viendo que creemos en nuestra declaración de fe, creemos en la salvación de los hombres, porque es un mensaje, una doctrina fundamental en la palabra de Dios, y estamos hablando ahorita sobre algunos puntos de por qué la salvación es tan grande. La semana pasada vimos que la salvación es tan grande o es grande por lo que nos ofrece, ¿verdad? Ya vimos que a través de ella somos justificados, somos redimidos, recibimos la adopción, recibimos la glorificación, todos esos puntos que aprendimos hace 8 días. Hoy vamos a otro punto, la salvación de Dios, este es el siguiente. La salvación de Dios es tan grande. La salvación de Dios es tan grande por el precio pagado por realizarla. Por el precio pagado por realizarla. El precio, mis hermanos, el precio de la salvación pagado es un precio muy alto que nosotros conocemos perfectamente bien, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, ponga mucha atención, ¿por qué es tan grande? Porque el descuido o el rechazo de esta salvación incomparable se vuelve más terrible por el hecho de lo que Jesús tuvo que sufrir para proveerla. Por eso es una salvación tan grande. Y alguien que la descuida, que la rechaza, pues es algo terrible que está haciendo, ¿no? Por el derramamiento de la sangre y por la muerte y la resurrección de Cristo, se aseguró nuestra salvación. Romanos 5, verso 8. Romanos 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo pagó un alto precio por nosotros. Por eso es una salvación grande. Es una preciosa salvación, ya que nos llegó empapada con la preciosa sangre de Jesús. Jesús tuvo que dar su vida para salvarnos. Y eso es lo que hace grande nuestra salvación. El punto, mis hermanos, el punto en la salvación, fíjense bien, ¿cuántos tienen salvación? ¿Cuántos son salvos por Cristo? Ahora, fíjense bien, el punto de la salvación lo podemos entender teóricamente, decir, híjole, qué precio se pagó por mi salvación. Pero el punto es la respuesta que damos a ello. Si lo entiendes, que se pagó un alto precio por ti para salvarte, la respuesta que tú le estás dando a Dios está al nivel. La respuesta que tú y yo le damos a Jesús está al nivel. ¿O realmente nuestra respuesta es raquítica? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Vamos a ver qué nos dice Pedro de este pago. Primera de Pedro 1, verso 18 y 19. ¿Lo tienen? Mire lo que dice el texto. Sabiendo que fuisteis o fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo era nuestra vida pasada, mis hermanos, de la que fuimos rescatados? Aquí lo está describiendo como vana. Y la palabra vana significa vacía, sin valor, sin contenido, sin esencia. Podemos decir, era una vida muerta completamente. Eso es lo que significa que así era. De donde fuimos rescatados era una vana manera de vivir, la cual, dice, recibimos de nuestros padres. Así es como fue. Acuérdese que la herencia de nuestros padres es la naturaleza de pecado. Desde Adán, cada generación, lo que nuestros padres nos heredan es un niño que nace. No podemos verle su naturaleza pecadora hasta que va creciendo, ¿verdad?
cuando ya va tomando conciencia de las cosas, pero empieza a mostrar sus rasgos desde chiquito, cuando ya es egoísta, cuando no quiere compartir el juguete, cuando hace sus caprichos. Yo me acuerdo uno de mis hijos, el de en medio, que hubo un tiempo que le decíamos, tú eres el jamón. ¿Por qué le decíamos? Porque era el de en medio. La tapa de arriba era el mayor, la tapa de abajo era el menor y él era el de en medio, entonces le decíamos, tú eres el jamoncito. Él un día, a sus 9 años o 8 años tenía, los llevé a un parque a jugar y se veía que venía la tormenta fuerte. Entonces, hijos, ya jugaron, ya se divirtieron, vámonos a casa. Y ya ve cómo son los niños que se ponen caprichosos y quieren seguir jugando. Hijos, vámonos, que se echa al suelo, se avienta al suelo en su capricho, pero ¿sabe dónde cayó? En un hormiguero. Pobrecito. Le dije, ¿ves? ¿A dónde te llevó el capricho? No, fue una piquetiza, pero tremenda. Esa es la vana manera de vivir de donde Dios nos rescató, que recibimos de nuestros padres. Y dice que nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata. Es decir, Jesús no tuvo que pagar con oro y con plata para salvarnos. Esto significa que la salvación no se puede comprar con nada en el mundo. Qué terrible para el hombre multimillonario de este mundo, que cuando llegue su momento final y nunca le dio una respuesta a Jesús en el mensaje de salvación, qué terrible será, porque volteará y dirá, mira, allá tengo mis tesoros en la tierra, son tuyos. Pues ya no son tuyos, le va a decir Jesús, porque ya estás acá conmigo, ya. ¿Qué te trajiste? Te has muerto, ¿y qué trajiste? Nada, no. Así somos. Con nada se puede pagar la salvación, mis hermanos. No se pagó, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice, sin mancha y sin contaminación. Esa sangre es de mucho más valor que cualquier otra sangre, porque Él fue un hombre sin pecado. Él fue un hombre limpio. Él fue el único hombre sobre la tierra capaz de representarnos a todos los hombres en la cruz del Calvario. Por eso su sangre, mis hermanos, era de tanto valor. El punto aquí es que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿qué tanto valoramos la sangre de Cristo? A ver, voltea con tu hermano y pregúntale, ¿qué tanto valoras la sangre de Cristo? Pero haga caso, mi hermano. Porque imagínense qué terrible es que estés escuchando lo que te estoy hablando. Escúchame, qué terrible es que me estés escuchando lo que te estoy enseñando de la palabra de Dios, y tú y yo juntos, el maestro como el alumno, estemos viviendo, pisoteando la sangre de Cristo. Qué terrible es eso, porque eso no es darle el valor. Por eso dice que es un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creímos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que nuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que la salvación, dijimos, es tan grande por el precio pagado para realizarla. Vamos a otro punto. ¿Qué más? ¿Por qué la salvación es tan grande? La salvación que tenemos. La salvación es grande por su agente que la hace posible. La salvación es grande por su agente que la hace posible. Este agente que hablamos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace posible la obra de salvación en el corazón de un pecador que se ha arrepentido y ha creído en Jesús. El que hace esa obra posible en su interior es este agente llamado el Espíritu Santo. Vamos a verlo en la Biblia. Tito capítulo 3 versos 5 y 6. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6.
Esta es nuestra declaración de fe. Apréndasela, hermano. Necesitamos saber en qué creemos. Y no diga ahí, ¿verdad? Cuando alguien le está hablando de Cristo, no diga, es que así dijo el pastor. No, así dice el Señor. Amén. Aquí está su palabra. Tito 3, versos 5 y 6 dice, nos salvó, ahí está el Señor, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿de quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a otro texto, Hebreos 10, versos 28 y 29. Quiero que escuche bien este texto y lo lea bien conmigo, porque aquí hay un punto del valor que le damos a la sangre de Cristo. Hebreos 10, versos 28 y 29. ¿Lo tenemos? Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué dice? Muere irremisiblemente. Este pasaje nos va a dar la comparación de lo que se hizo en el Antiguo Testamento y lo que se va a pasar en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento hubo un pacto que Dios hizo con la gente del Antiguo Testamento, y quienes quebrantaron ese pacto, dice aquí que mueren irremisiblemente. Ahora lea el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, salvado, e hiciere afrenta al Espíritu de qué? De gracia? ¿No le da escalofrío esto? A mí sí. Cuando leo estos textos, yo no soy de las personas que estoy indagando ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? No, yo estoy seguro de mi salvación. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Yo estoy seguro de mi salvación. Pero no ignoro las advertencias. No puedo ignorar lo que Dios está diciendo en su palabra. No puedo quedarme de concha en que estoy seguro de mi salvación y pisoteo la sangre de mi Cristo, la hago inmunda, viviendo, no dándole el valor a lo que Él hizo en la cruz. Por eso, mis hermanos, si decimos que tenemos salvación, eso es lo que tenemos que demostrarle al mundo. Si decimos que tenemos salvación, los compañeros del trabajo deben de ver el gran valor de la sangre de Cristo en tu vida. Tus vecinos ahí donde tú vives deben de ver en tu matrimonio y en tu hogar el gran valor de la sangre de Cristo en sus vidas. Amén. Pero cuidado, mis hermanos, porque la Biblia da advertencias. Y dice, si en el Antiguo Testamento los que quebrantaron murieron irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensamos que va a merecer el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto? ¿Quieren que les explique todavía esto? ¿Quieren que les explique qué significa pisotear al Hijo de Dios? Yo creo que lo entendemos, ¿o no? Si tú sigues mintiendo, estás pisoteando al Hijo de Dios. Si tú sigues en tu orgullo y no, miren, hace un instante compartí arriba con los de intermedio, yo estaba compartiendo, estamos viendo lo que es homilética y estamos haciendo un ensayo práctico de un mensaje y vamos en los puntos de enseñanza, en el desarrollo de la enseñanza de un mensaje. Y en uno de los puntos que veíamos, el último, que era el quinto peligro, veíamos un sermón que le titulamos 5 peligros que evitar en nuestra vida como cristianos. Y entonces el último peligro decía que tengamos cuidado de las artimañas del error. Y dijimos que las artimañas del error son trampas que muchas veces caemos en ellas. Y yo les ponía un ejemplo de un padre
que tardó 20 años en reconocer que se había equivocado con su hijo. 20 años. Y conocía el Evangelio. ¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios? ¿Saben cómo lo pisoteamos? Con nuestras actitudes contrarias al Evangelio. ¿Cómo pisoteamos al Hijo de Dios? Cuando nos comportamos y nos conducimos no a la altura de su Evangelio, no a la altura de su mensaje, de sus enseñanzas. Esa es la forma en que pisoteamos al Hijo de Dios. Esa es la manera en que hacemos inmunda la sangre del pacto en nuestras vidas. Usted hizo un pacto con el Señor Jesús. Cuando usted le entregó su vida, usted aceptó que esa sangre preciosa era el nuevo pacto que celebraba Cristo con su vida. Amén. Así que mis hermanos, no pisoteemos al Hijo de Dios. No hagamos inmunda su sangre, ni tampoco hagamos afrenta al Espíritu Santo. A ese Espíritu Santo, ese agente que se nos dio y que hace efectiva la salvación en nosotros. ¿Cómo hacemos afrenta al Espíritu Santo? Cuando nos resistimos a obedecer algo que nos está diciendo, cambia eso, cambia esa conducta, cambia ese comportamiento, cambia esa actitud, cambia esa forma de pensar, deja de hacer las cosas de esa manera. Ahí está el Espíritu Santo confrontándonos con la palabra de Dios y nosotros nos resistimos. Amén. Digo, aunque no me diga amén, pues yo sé que a lo mejor por ahí dice, mande, me hablaba. Vamos a otro punto. ¿Por qué la salvación es grande? La salvación es grande por su universalidad. La salvación es grande por su universalidad. Es decir, Dios amó de tal manera que lo hizo para todo el mundo. ¿Para cuántos? Sin excepción de ninguna persona. Cristo no murió por unos cuantos. Cristo murió por todo el mundo. ¿Por cuántos murió Cristo? Alguien puede decir, no, eso que estás diciendo tú no está bien, porque entonces si muchos no se van a salvar, entonces el sacrificio de Jesús no tuvo el poder para salvar. No, estás equivocada en tu manera de pensar. Así no es, mis hermanos. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Porque Dios amó al mundo sin excepción de ninguna persona. Su obra de salvación fue para toda persona en todo el mundo. El deseo de Dios es que todos los hombres se salven y vengan al arrepentimiento. Vamos a ver un texto, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. ¿Listos? 2 de Pedro 3, 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, la promesa de salvación. Según algunos, la promesa de la segunda venida de Cristo, también que incluye nuestra salvación total. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿qué? ¿Se fija el deseo del corazón de Dios? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Dios desea que todos los hombres se salven. Ese es el deseo de su corazón. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el asunto entonces? Aquí hay un punto interesante que necesitamos diferenciarlo y entenderlo. Esta universalidad no quiere decir universalismo, que es diferente. Esta universalidad no quiere decir universalismo. ¿Qué es el universalismo? Es el falso sistema religioso. Ese es el universalismo, el falso sistema religioso que enseña que finalmente todos los hombres serán salvos. Ahora, escúcheme bien esto que le voy a decir. Dios, mis hermanos, en su deseo de corazón es que todos los hombres en el mundo se salven. Ese es el deseo del corazón de Dios.
Pero también Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, sabe perfectamente bien que no todos los hombres tendrán salvación. Eso es diferente. ¿Lo repito? Se lo repito. Dios, en su deseo de corazón, es que todos los hombres en el mundo tengan salvación. Ese es el deseo de su corazón. Pero también Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, la presciencia. ¿Cuántos han oído hablar de la presciencia de Dios? ¿Ha oído hablar de eso? Bueno, si no ha oído hablar de eso, seguro ha oído hablar de la omnisciencia de Dios. ¿Cuántos han oído hablar de la omnisciencia de Dios? La presciencia está incluida en su omnisciencia, ¿no? Todo lo sabe, pasado, presente y futuro. Conocimiento anticipado de las cosas, mis hermanos. Esto quiere decir que Dios, desde antes de la creación del mundo, Él ya conoce todas las cosas. Todas. Y entonces alguien por ahí ya me estaría diciendo, entonces, ¿para qué nos hizo? Te hizo y te dio la oportunidad de que te salvaras. Si tú rechazas la salvación, es tu propia decisión. Amén. Pero Dios sabe qué respuesta le vas a dar. Ahora, fíjese bien, entonces Dios, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, sabe perfectamente bien que no todos los hombres tendrán salvación. Por eso Jesús, mis hermanos, enseñó claramente que no todo aquel enseñó claramente que todo aquel que no cree en Él como Salvador y Señor ya es condenado. Vamos a leerlo, Marcos 16:16. Marcos 16:16. ¿Lo tienen? Ahora, déjenme leerles el 15. El 15 dice claramente: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y luego viene el 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. ¿En qué está la condenación? ¿Y en qué está la salvación? ¿En qué está? Fíjese, no separe el 15 del 16. En el 15 dice: vayan y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿En qué? ¿En que creyere en qué? En la predicación del evangelio. Porque la predicación del evangelio nos habla del Redentor, que es Cristo. La predicación del evangelio nos habla de un Cristo que era Dios, que es Dios, es Dios. Dejó su trono para tomar la forma humana y venir y pagar un precio en la cruz del Calvario por nosotros, dar su vida, derramar su sangre, perdonar nuestros pecados. Todo eso enseña el mensaje del evangelio. Y quien no cree en ese mensaje del evangelio, claro, lógico, ni se va a bautizar, no va a obedecer para cumplir ese mandato de decir: muero a mi viejo hombre y resucito una nueva vida con Cristo. Más bien, el que no cree es el que es condenado. Tuvo la oportunidad de escuchar de su Salvador, pero ¿qué hizo? Rechazó. Fue indiferente a ese mensaje. Ahí está la condenación. Otro texto, Juan 3, 17 al 19. No se deje confundir. La Biblia es clara, porque algunos por ahí, más de alguna vez va a escuchar que alguien le diga: no, ya Dios determinó quién se salva y quién no se salva. No tenemos un Dios de esa manera. Tenemos un Dios que nos da la oportunidad. ¿A cuántos? A todos. Pero somos nosotros los que somos indiferentes, rechazamos o creemos en el mensaje del evangelio. Amén. Leamos 17 de Juan 3. Porque no envió, escuche lo que dice: no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar ¿a quién? Al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto fue el propósito por el cual fue enviado. El que en él cree no es condenado. Pero otra vez dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se fijan? No hay lugar para echarle la culpa a Dios. No hay lugar.
Porque todos tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio y creer en él, o rechazarlo y ser indiferentes. Porque dice aquí, ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Dónde se conoce el nombre del unigénito Hijo de Dios? ¿Dónde? En el mensaje del Evangelio. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este pasaje, mis hermanos, que acabamos de leer de Juan, nos muestra claramente que el hombre que no tendrá salvación será por rechazar o por ser indiferente al mensaje de salvación y no creer en él. Pero también su rechazo, el rechazo de muchos hombres al evangelio, es por su amor al pecado, porque aman más las tinieblas que la luz. Muchos hombres no quieren el compromiso de venir con Cristo porque saben que ese compromiso con Cristo les va a llevar a renunciar la vida de pecado que llevan. ¿De ahí nos sacó el Señor o no? Yo tuve que renunciar a muchas cosas y todavía sigo renunciando a muchas cosas porque no terminamos de luchar con el pecado. Pero hay que renunciar, hay que rechazar. Amén. Muy bien, aquí terminamos este punto de la salvación es grande. Ahora vamos a otro, ahí mismo en la salvación, estamos todavía, creemos en la salvación de todos los hombres. Vamos a anotar otro punto interesante. La salvación, mis hermanos, tiene 3 etapas que debemos conocer y considerar. La salvación tiene 3 etapas que debemos conocer y considerar. A ver, quiero que sean bien honestos, los intermedios y los básicos. ¿Cuántos de ustedes con toda honestidad del mundo conocen de estas 3 etapas de la salvación? Levanten su mano los que conocen de esto. ¿Ninguno? Bueno, para eso estamos aquí entonces, para aprender. Ok, antes de empezar, quiero aclarar algo para que nos quede claro. Aunque hablo de 3 etapas de la salvación, aclaro que la salvación la tenemos desde el principio. Otra vez, aunque vamos a aprender de 3 etapas de la salvación, aclaro que la salvación la tenemos ¿desde cuándo? Desde el principio. Desde que iniciamos, desde que creímos en el mensaje del Evangelio, creímos en nuestro Salvador Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y comenzamos una nueva vida con Él. Ahí tenemos el inicio de nuestra salvación. Ahora, vamos a conocer estas 3 etapas. La primera etapa, número 1, se le conoce como la salvación pasada. La salvación pasada. Esto significa, mis hermanos, la salvación pasada significa la salvación que recibimos cada uno, la salvación que recibimos cada uno en el tiempo en que la recibimos, porque creímos en Cristo y recibimos nuestra redención. Repito, significa que la recibimos justo en el tiempo, en el momento de cada uno que creímos en Cristo y recibimos nuestra salvación. Algunos a lo mejor tienen muchos años de haber creído en el Señor Jesús y recibieron su salvación, no sé, 20, 30, 40 años atrás, otros tienen 10, otros tienen 5, en cualquier momento, en cualquier tiempo. Como es personal, ahí comienza en cada uno nuestra salvación. ¿Cómo le dijimos que se llama? ¿Cómo se llama? La primera etapa, pasada. La salvación pasada, ahí comienza nuestra salvación, ahí inicia nuestra salvación. No importó, mis hermanos, cuán pecaminoso hayamos sido cada uno de nosotros o cuán pecaminoso haya sido nuestro pasado, no importó.
En el momento que la sangre de Cristo fue aplicada a nuestra vida, nuestro negro corazón fue emblanquecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestros pecados fueron perdonados. Isaías 1:18 lo dice. ¿Listos? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está un texto que nos habla lo que sucedió cuando nosotros fuimos salvados, fuimos redimidos, nuestros pecados fueron perdonados y aquel negro corazón fue completamente emblanquecido por la sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por eso? Romanos 3, 24 y 25. Romanos capítulo 3, 24 y 25. ¿Lo tienen? Dice ahí: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si se fija, hace 8 días aquí hay palabras de las que nosotros vimos de por qué la salvación era grande, si se acuerda. ¿Cuáles serían? Que fuimos justificados. Ahí está una. La otra que dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. 2, redención. Verso 25, todo tiene que ver con nuestra salvación. 25, a quien Dios puso como propiciación. Ahí está otra palabra que aprendimos hace 8 días, que es de nuestra salvación. Propiciación, dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Una vez más, se nos dice cómo inicia nuestra salvación. Usted y yo teníamos un corazón negro, 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 y fue hecho blanco, 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 blanco. Sus pecados fueron, ¿cuántos pecados le perdonó el Señor? Todos. Ahora, fíjese bien, ponga mucha atención. En esta primera etapa de salvación, recibimos nueva vida espiritual. En esta primera etapa de salvación recibimos nueva vida espiritual, ya que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Amén. Efesios 2, verso 1, lo dice. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a tratar de apurarnos para avanzar más y no se me quede ahí, porque más de alguno va a salir, va a decir, entonces no soy salvo. Ya dije bien claro, la salvación ¿cuándo comienza? Desde el principio. Nada más es importante que entiendas cuál es el proceso de tu salvación. Son 3 etapas en el proceso de tu salvación. Amén. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio, ¿quién es Él? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Vaya conmigo otro texto, Colosenses 2:13, para terminar este primer punto. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienen? Dice ahí, y a vosotros, es decir, nosotros, estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Y en la incircuncisión de vuestra carne, y luego dice, os dio vida juntamente con Él. Dios nos dio vida juntamente con Él, significa juntamente con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo, perdonándonos todos los pecados. ¿Queda clara la primera etapa de su salvación? ¿Está claro? Usted estaba muerto, no tenía vida espiritual por causa de sus pecados, pero usted oyó el mensaje de Jesucristo, creyó en su Salvador, en su Redentor, y Él con su sangre preciosa le limpió su corazón y le perdonó todos sus pecados. ¿Cuántos? Todos. Pero no queda la vida ahí, es decir, ya tenemos la salvación, pero todavía aquí estamos en la tierra, todavía Cristo no viene, todavía tenemos que caminar hasta que Cristo venga por nosotros. Ahí es donde entra la segunda etapa de la salvación. La segunda etapa de la salvación se conoce como la salvación presente.
¿Qué significa la salvación presente? La salvación presente tiene que ver con el proceso. La salvación presente tiene que ver con el proceso de renovación y santificación en nuestra alma. Tiene que ver con el proceso de renovación y santificación. ¿En dónde? En nuestra alma. Es decir, en nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad son conformadas a la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Es decir, cuando hablamos de santificación en nuestra alma, hablamos de que nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad están siendo conformadas a la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos? Voy a tratar de ser lo más explícito posible. Cuando usted y yo éramos sin Cristo, ¿qué era lo que funcionaba en nuestra vida? El espíritu no, porque está muerto. ¿Qué funcionaba? El alma y el cuerpo. Solo esas dos cosas funcionaban, el alma y el cuerpo. Ya dijimos del alma, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Está claro? Y nuestro cuerpo. Ahora, hagamos la pregunta, ¿quién gobernaba nuestra alma? Nuestra carne. ¿Quién gobernaba nuestra alma? Péguese ahí en el brazo. Su carne, su carnota. Algunos tienen más que otros, ¿va? Por eso, mis hermanos, teníamos una mente carnal. Teníamos emociones carnales. Teníamos decisiones, voluntad carnal. Todo era en base a lo que estábamos sometidos. La mente carnal solo pensaba en el deleite de las cosas de la carne. Las emociones carnales, el odio, el rencor, la venganza, todos esos sentimientos, ¿verdad? La ira, fuera de control, las decisiones, pésimas decisiones, no me digan mis hermanos que no. Entonces la salvación presente, mis hermanos, es ese proceso. Ahora tenemos una nueva vida espiritual y ahora esa nueva vida espiritual es la que debe gobernar nuestra alma. Por eso es el proceso de renovación y santificación de la mente, las emociones y la voluntad. Porque el deseo, mis hermanos de Dios, para conformar el alma de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos tener una mente espiritual. Necesitamos tener emociones espirituales. Necesitamos tener decisiones, ¿qué? Espirituales. Ese es el proceso de esta salvación presente. ¿Cuántos experimentan eso en sus vidas? ¿Sí o no? ¿Dios está haciendo un cambio en sus vidas o no? Si no, ¿qué está haciendo aquí entonces? Digo, estamos escuchando la palabra de Dios porque es el medio que usa Dios por su Espíritu Santo para ese proceso. Dios necesita que nuestra alma reciba esa salvación. Es decir, como tenemos el Espíritu ya, la nueva vida, tenemos la salvación, nuestra alma tiene que tener ese proceso de renovación y de santificación que es salvación. ¿Se acuerda que lo dijimos? Eso es salvación. La santificación es salvación. Pero la santificación tiene que ver con el cambio. Ya no podemos pensar igual que antes. Ya no podemos sentir igual que antes. Ya no podemos decidir igual que antes. Pero sí es cierto que todavía, aunque somos cristianos, aunque tenemos una nueva vida espiritual, nos damos cuenta que todavía nos sale la mente carnal. ¿Sí o no? Nos damos cuenta que todavía, híjole, ya la regué, ya me vengué. Sentimientos carnales, todavía luchamos. Pero este es el proceso de esta salvación presente. Eso es lo que tiene que ver con esto. Por eso, mis hermanos, en la palabra de Dios encontramos textos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, vamos a ver algunos textos. A ver cuántos me alcanzan con los minutos. Romanos 12, verso 1 al 2. Rápidamente, vamos ahí.
Romanos 12, versículo 1 al 2. Así que hermanos, fíjese cómo se dirige Pablo. ¿Cómo nos llama Pablo? Quiere decir que somos salvos, somos hermanos, miembros de la familia de Dios. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esto creemos, mis hermanos. Creemos en la salvación de todos los hombres, pero la salvación en estas etapas, fuimos salvos, estamos siendo transformados, santificados. Esa salvación se está aplicando en nosotros, pero miren lo que nos dice a nosotros: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa? En el pasado se ofrecían sacrificios muertos. ¿Qué se ofrecían? Aquí dice sacrificio vivo, significa que tú presentes tu cuerpo negándote a ti mismo. Ahí estás en tu casa, resulta que empieza a haber una discusión con tu esposa. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Cuando habla cuerpo aquí, mis hermanos, no se refiere al cuerpo físico. Aquí la palabra cuerpo en el texto original significa todo tu ser. Presenta todo tu ser en sacrificio vivo. Niégate. Entonces yo estoy poniendo este ejemplo. Hay una discusión con tu esposa, y ¿cómo vas a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo? Negándote. Está bien, aunque tengo la razón, aunque estoy bien, porque lo sé que estoy bien, voy a reconocer lo que ella dice y lo voy a hacer para enseñarle lo que es presentar mi ser entero en sacrificio como vivo. Porque una cosa que cuesta mucho trabajo es cuando hay una discusión y ninguno de los dos se deja vencer. No, es que tú, es que tú. Mira, hermanos, así de sencillo, tú le vas a parar al problema cuando aprendas a presentar tu cuerpo en sacrificio, ¿qué? Negándote a ti mismo. Pero luego dice no solamente sacrificio vivo, sino luego santo. Tu ser entero también tiene que ser como santo. Ya deja de hablar mal de tu marido, esposa. Ora por él. Tu lengua, tu boca debe de ser una boca espiritual. Si tienes la salvación, dale el valor a la sangre de Cristo y comienza a hablar bendición, aunque no lo veas con tus ojos. Pero eso fue lo que hizo Jesús. Él no te vio santo y sin embargo comenzó Él a hablar bien de ti. Yo sé que algunos ahorita me están viendo muy feo, pero digo, ay Señor, aquí está la palabra, hermanos. Y luego dice sacrificio vivo, santo, y con esto termino porque el tiempo se me terminó, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros ahora con nuestro ser entero, como salvos en Cristo, con salvación que tenemos, nosotros tenemos que aprender en nuestra alma, mente, emociones, voluntad y en nuestro cuerpo sometido a eso, tenemos que aprender a hacer las cosas que son agradables a Dios. Yo te preguntaría por último, ¿cuánto agradas a Dios? Ahí lo dejo, porque el deseo de Dios es que tú y yo aprendamos que estamos en esta segunda etapa de nuestra salvación siendo, dijimos, renovados y santificados en el alma. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Aquí nos vemos en la próxima.